De nuevo, con usted aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria. Hubo una dificultad técnica en la conversación con J. Eduardo Abreu y entonces mucha gente no se encontraba en las plataformas acostumbrada, me estaban escribiendo de manera privada que qué pasaba. Ahí estaba Crimo Santiler, Poncerate, Fior López, Juan Francisco, bueno, preguntando qué pasaba con la transmisión del programa. Aquí estamos, Voz para el Cambio. Bueno, la novia de J. Eduardo Abreu quiere verlo y anda preguntando también si se conecta o cómo puede ver. Bueno, delaté a J. Eduardo, así que las muchachas que están viendo el programa y pudieran eventualmente pretenderlo, el tipo está amarrado, así que parece que una muchacha medio poeta lo amarró con un verso encendido ahí. J. Eduardo, de nuevo acá para la conversación. Gracias. Estás reflexionando, J. Eduardo, sobre el tema de la poesía, la juventud, como que no hay mucho espacio. Sin embargo, a veces uno no se entera, pero hay muchos círculos de poetas que están trabajando, que se reúnen, hay muchos creativos. Lo que pasa es que esta cosa no se informan, la gente se encierra en su propio núcleo, cultiva el género, cultiva la poesía y ahí se queda. Nosotros, los poetas de la cafetera, que tenemos ahí un colectivo, hacemos un poquito más de bulla porque estamos en las redes, por el programa siempre hacemos ejercicio de lectura de poesía, de conversar de literatura y hacemos referencia al colectivo de poetas en la cafetera. Publicamos una primera antología, vamos con el segundo tomo ahora y cada uno de los integrantes del colectivo publica sus propios libros y entonces entre todo el colectivo lo asume y tenemos esa dinámica. A ver, J. Eduardo, si continuamos con la reflexión que estaba haciendo, la juventud hoy, la poesía que nunca muere, mientras haya un solo que escriba un verso, habrá poesía en la humanidad. Y mientras haya un poeta, siempre habrá esperanza de redención en la humanidad. Adelante, J. Eduardo. Me encantó lo que dijiste porque me recordó a un poema de uno quizá de mis referentes más grandes, que se llama Rafael Lenchonsky, que él tiene un poema que dice: no temas, poeta, siempre serán legibles las seculares tintas de tu gigantesco esfuerzo. Y me recordó muchísimo ese poema, que lo tengo muchísimo aprecio. Por eso me gustó mucho tu intervención. Mira, en sentido general, obviamente la poesía nunca va a morir. Obviamente siempre va a haber gente que haga poesía porque la creación es parte del ser humano. La capacidad de intromisión, la capacidad de autojuzgarse y de ver de manera, vamos a decir, embellecida la realidad, es natural del ser. Incluso la poesía quizá es una de las primeras disciplinas que como arte literario surge. Pero hoy en día, por ejemplo, el éxito de una disciplina va muy relacionado a su alcance. Un ejemplo de esto perfecto es que un futbolista gana millones de dólares y un médico no gana tanto como un futbolista, aunque estaríamos todos de acuerdo con que el trabajo del médico tiene una importancia muchísimo más grande que el de Messi, por ejemplo. Sin embargo, Messi tiene muchísimo más alcance. Entonces, hoy en día, la disciplina que tengan mayor alcance, o sea, que lleguen a mayor cantidad de masas, tienen la posibilidad de generar más recursos. Mientras más recursos hay más personas que tienen el deseo de incluirse en la misma disciplina. Porque la remuneración al final, ya sea emocional o económica, tiene una parte muy grande en cuanto a la cantidad de personas o prospectos que tengan la intención de ejecutar la acción. Hay rubros, como te había comentado antes, como freestyle, la música, que han logrado tener un alcance muy grande. Pero también ahí viene un tapón de doble vía, que es que con productos simples para mentes simples. Hay una naturalidad de que el populis, ¿verdad?, tiene la intención de consumir cosas que no les sean tan, vamos a decir, tan intensas o que requieran de un pensamiento muy crítico. Y normalmente lo que suele pegar tiene sensación también de común o de simple. Y por ende tiene más alcance, por ende hay más personas que quieren hacer la disciplina. Por eso viene un doble tapón. Pero yo creería que la poesía tiene la capacidad de hacer eso, o sea, de tener un mensaje simple y llamativo,
y al mismo tiempo también tiene la capacidad de ser filosófica, profunda, con una capacidad de autoanálisis grandísimo, algo así, bueno, así como un híbrido, como la hace la música. La música genera contenido para mente muy simple o contenido muy simple, solo lúdico, como también genera música de altísimo nivel con características súper complejas y tiene un público y se le sigue. El jazz es un ejemplo de eso. La trova post-argumental también es un ejemplo de eso. Eh, entonces, yo creo que hay un espacio, pero vamos a decir que no se ha explotado de la manera eficiente, quizás no es su momento, quizás en otro momento vamos a hacer lo próximo multifamoso, los poetas, pero hoy en día parece no serlo. Pero puede cambiar y requiere solamente de que un grupo de personas con mucho deseo le pongan y va a cambiar. Pero en todo lo que hagamos hay poesía. Incluso Sí. cuando en un proceso de floración de un árbol de mango, el nacimiento Ujú, de esa fruta, cómo brota, cómo va creciendo, cómo va madurando, ujú. ahí hay poesía. Y los seres humanos siempre se van a estar enamorando. Y para enamorarse hay que hablar en ese tono poético de agradar al otro, a la otra. Las canciones, siempre tendremos los cantores y su base es la poesía. Sí. Naturalmente me refiero a los cantores, no las cosas que andan por ahí que le llaman de cualquier manera. Ahí lo que hay es grosería, ahí no hay poesía. Y la grosería tiene la misma terminación que poesía, ia, pero poesía nada, ¿verdad? Entonces, bueno, la poesía siempre está ahí. Esa buena música con buenas letras, eso es poesía. Así que lo que sí es que hay que procurar que la juventud de estos tiempos cultive el género de la poesía e incluso otro género de la literatura como la novela o el cuento. Ujú. Un joven, una joven que se dedica a la literatura difícilmente va a tomar un camino extraviado en su vida. Difícilmente. Ok. Entonces, si en la escuela, desde la primaria, empezamos a cultivar con los niños, las niñas, en la literatura, tendremos mejores seres humanos, mejores ciudadanos, gente más responsable. Una conclusión interesante esa, pero también diría que eso sucedería en cualquier disciplina general. Cualquier disciplina que se le dé las características, vamos a decir, de como el nombre lo indica, disciplina. Son cosas que aportan, como el mismo niño que se dedica al béisbol, o como estuvimos hablando ahorita, o la persona que se dedica a las artes plásticas. Una mente ocupada, una mente que probablemente esté pensando cosas positivas, la mente ociosa. Bueno, dicen que la madre de todos los pecados es el ocio. Eh, Incluso en psicología hay, bueno, un subpsicología, hay una cosa que le llaman la triada oscura, que vamos a decir que son las tres características del ser más negativa, que son el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Y todo tienen condición un poco de ocio. Las tres características tienen condición un poco de ocio. Entonces, sí, tanto la poesía como cualquier disciplina ayuda a generar mejores personas, es un hecho. Y el arte normalmente es acercar a la persona al ser, a su interior. Es cierto que tiene un plus por encima de las demás, para ser persona de bien, al menos. Eduardo, el joven Uh -huh. nunca piensa en la muerte porque ve eso tan lejano. Aparece la muerte en la poesía de J. Eduardo. Sí, indudablemente, indudablemente. Yo tengo, por lo menos mi caso personal, yo tengo la muerte como un verdugo omnipotente. O sea, este ser que te da toda una vida de ventaja y aún así te gana. Y lo relaciono mucho con el tiempo, porque creo que la muerte no es más que un... La muerte es entropía, desorden, y siempre nos acercamos a estar más desordenados y más hasta llegar al punto no poder sostener el sistema.
Sí, la muerte yo la tengo muy presente y algo que irónicamente le tengo muchísimo, un miedo muy particular, porque dicen que solamente morimos cuando la última persona menciona nuestro nombre. Eh, a mí no me gustaría ser olvidado, pero creo que es natural, todo el mundo llega a hacerlo en algún punto. Pero los muchachos, la juventud de ordinario no piensa en eso, porque está calculando que se muere a los 80 años, a los 90, y entonces Ok, tiene 15 o 20, y eso lo ve demasiado lejos. Pero hoy en día sí, el tiempo va demasiado rápido. Te preguntaba porque tengo aquí un poema tuyo, Paso del Tiempo, y entonces sí. lo leo, lo releo, lo analizo, y digo, ¿a dónde me lleva esto? Porque es una manera tan elegante de hablar de la muerte que uno dice, wow, este muchacho se siente muy maduro porque solo la persona cuando llega a una edad de madurez ya ve que la muerte es algo real, que está ahí como en Correcto, una esquina acechando cualquier descuido para correcto. atraparte. Y el descuido puede ser en que te fuiste de trago y te bebiste 4 de más, o que te cogiste una motocicleta pensando en que te Mm, lleva el mundo por delante, o con 3 tragos cogiste un volante y te sorprendió en una esquina la muerte, ¿no? Entonces, la muerte correcto. siempre está ahí. Pero este texto tuyo me impactó mucho. Queda poco en qué pensar si al final los dioses quedan en desvelamiento por el sigiloso inmortal traslúcido pasar del tiempo. No importa el número o material, la muerte hace tic-tac, sonido de Big Bang, inminente guadaña a contratiempo, porque el reloj de arena puede mucho dilatar, aunque no se vea el cristal añejo y algunos olvidemos el discurrir del tiempo. No hay quien no tema al inmortal, subsidiado por lo eterno, que ya sea por bien o mal, siempre le sobra el escaso tiempo, pues invisible viene a presentar ironías y lamentos, pues la vejez ha de llegar y se es más paciente con menos tiempo. Es Ujú, genial este poema. ujú. Solo ese poema Gracias. vale la pena que la gente consiga el segundo tomo de la antología de los poetas de la cafetera. Adelante, Gracias. Eduardo. Bueno, ese poema tal cual, o sea, está tintado de la muerte como un ser omnipotente que ni siquiera responde a culturas, porque si te fijas en el mismo poema dice, no importa el número o material, ahí estaría hablando de cualquier dios en sentido general, si es una cantidad, hay gente que son que tienen varios dioses, disculpa, me olvidé el término, y gente que tiene un solo, entonces no importa el número o material. La muerte hace Politeísta, tic-tac cuando yo era cronológico. muchacho oí el término politeísta Politeísta, en historia gracias. universal. Politeísta. Entonces, al final, es eso, o sea, que no importa la religión que tú seas, no importa el Dios que tú seas, la muerte está presente. No importa el camino del héroe que tú sigas, siempre te lleva a la muerte. Incluso hay filósofos que lo toman como si fuese una premiación a la vida, a la muerte, porque es vamos a decir, la detención del deseo, que es lo que agobia a la vida, y al mismo tiempo el paro del sufrimiento. Y hay gente que lo ve como si fuese un premio. En mi caso muy particular no, pero hay mucha gente que lo ve así, en corriente filosófica. Ya. J. Eduardo, hablando de poesía, y hablábamos de Ujú. los artistas que inmortalizan un texto poético, y a un poeta que ha escrito 15 o 20 libros, lo puede inmortalizar más el que un artista con cierto nombre grave uno de sus textos poéticos y lo convierte en canción, y esta adquiere una Una dimensión fama. de aceptación Ujú. popular, y ya a ese poeta se le conoce más por esa canción que por 15 o 20 libros que haya publicado. Sucede, claro que sucede. Y entonces, a propósito de eso, J. Ajá. Eduardo, la calidad de la educación artística en la República Dominicana y la Ujú. relación que guarda o que pudiera guardar con la creación poética. Bueno, la calidad en la República Dominicana de la educación obviamente va a depender de cada centro, va a depender de cada persona, va a depender de dónde, poder adquisitivo, son muchísimas variables, pero hablando de características generales y quitando el peso que tiene el Estado, para no meternos en materia política, más allá de la política pública, con relación al arte, etcétera,
Yo creería que la educación artística en República Dominicana llega a ser deficiente si hablamos de caracteres generales, porque en caracteres específicos hay muy buenas escuelas de arte, en todos los sentidos, de arte plástica, pintura, literatura, pero hablando del populis, no es una buena educación artística. Y mira, que es muy curioso que no lo sea, porque yo creería que aquí tenemos las condiciones perfectas familiares para que hayan poetas de altísimo nivel. Lo voy a atar incluso con el tema anterior que tuvimos. Un ejemplo de esto es que yo siento que los padres dominicanos tienen la capacidad total y absoluta de hacer que sus hijos cumplan cualquiera que sean sus sueños. Un ejemplo de eso perfectamente es la cantidad de niños con talento para jugar béisbol. Son padres que se levantan tempranísimo, llevan a su hijo al play, que estudian los sábados, lo llevan a liga, un viaje a otro país, hay que pagarlo, se paga, se busca el dinero, hacen lo que tengan que hacer para que el niño cumpla el sueño. Eso mismo pudiese pasar con la poesía. Exactamente lo mismo. Creo que los padres dominicanos tienen las características perfectas para que los hijos cumplan los sueños y pudiesen ser grandes escritores, grandes poetas, grandes contistas, un montón de cosas. El problema estaría en la remuneración y ahí venimos a una condición de política pública en el que siento que no se es bien, vamos a decir, bien premiado a esa arte en condición pública, en decir que, bueno, los premios de juventud relacionados a la literatura, sí, son premios, dan un cierto reconocimiento, pero la remuneración realmente no valida el esfuerzo o el talento que tienen. Aquí se deberían ofrecer becas por literatura un montón, por ejemplo, o beca por pintura también un montón, o artes plásticas o lo que sea, o relacionado al arte. Porque un pueblo que no entiende su propio arte, probablemente un pueblo destinado indudablemente a quedarse primitivo. El arte es la... Y si tú te fijas, los países más que tienen más bonanza son los mismos que valoran más el arte. Entonces hay una relación muy grande entre bonanza y la valoración del arte en sí mismo. Mira, José Eduardo, Uh en -huh. este momento está en sintonía con nosotros el poeta mayor de Puerto Rico, William Pérez Vega, que hace parte del Okay, colectivo sí. de Poetas en la Cafetera. Don Jacinto Sención presenta una queja con una querella. Dice que en esa antología de la cafetera hay buenos poetas y buenos textos también. Se me queja. Señal de que está ahí. Claro que sí, don Jacinto. Ahí está también el autor de Colando Verso, ¿verdad? No se preocupe, don Jacinto. Es una manera de conversar aquí coloquialmente. Con nosotros ahí el poeta Aristóteles Ponce-Rate, Fior López de Estados Unidos, Ana Felipe también está conectada con nosotros, Crimon Santiler, el hermano haitiano, bueno, Fausto Belluribe y don Jacinto Sención anda por ahí. Mucha gente que no puedo ver en la plataforma, pero sí me estaban escribiendo en privado porque no veían el programa. Hubo una falla técnica ahí, pero ya estamos en el aire de nuevo. Bueno, interesante la conversación con José Eduardo. Bueno, José Eduardo es el nombre como artístico, ¿no? Asumo que es José Sí, Eduardo Abreu, con otro apellido sí, por ahí, correcto. pero José José Eduardo, Eduardo. Uh -huh. a propósito de esa última reflexión, José Eduardo, te tenía una pregunta, un poco en esa tónica, te la voy a plantear para ver si puede ampliar la reflexión. La característica de una sociedad que valora el arte. Por ejemplo, en Cuba se valora mucho el arte. Entonces, Cuba tiene una característica muy determinada, también en Puerto Rico. Pero en definitiva, una sociedad humana, cual que sea una nación, un pueblo que valora el arte, ¿cuáles pueden ser sus características? En primera instancia la cultura, porque lo que se enseña es una obviedad que se practica. Pero sacando la cultura, pensaría que una de las principales características sería la bonanza. Me voy a explicar el porqué. En una sociedad donde se vive al día, es muy probable que todo el mundo tenga un estado de modo de supervivencia. El modo de supervivencia impide a los seres humanos hacer intromisión, o sea, ensimismarse, lo cual genera en sí mismo que el arte pase a un segundo plano.
Muchos de los países que tienen un mayor peso artístico son países que normalmente tienen bonanzas muy altas, aunque no, tampoco es un secreto que a la mal cara de la vida normalmente salen genios también. No es que es una ley universal, pero como populis, la bonanza es uno de los principales factores para que las personas valoren el arte. Te voy a dar un ejemplo de eso. Se generó un estudio hace un tiempo en Europa que sacaba a personas de la pobreza extrema y los colocaba en una situación más cómoda. Luego de sacar a esas personas de la pobreza extrema, tuvieron altas tasas de suicidio más altas que las personas que estuvieron dentro de la pobreza extrema. Esa característica llamó la atención porque los sujetos estaban mejor. Sin embargo, se estaban suicidando más, o sea, tenían menos aprecio por su vida. Básicamente eso es lo que describe la capacidad de hacer intromisión, la capacidad de autopercibirte, de ver la realidad. Obviamente en una connotación negativa como suicidarse, que no es lo que quiero, de lo que quiero hacer la reflexión. Pero sí es que en ese momento esos seres tuvieron la capacidad de ver más allá y eso les generó angustias y enfermedades. La capacidad de ensimismarse en sí mismo viene cuando la mente está puesta en un estadio, vamos a decir, equilibrado. Y una de las grandes barreras de los países, vamos a decir, en vía de desarrollo como nosotros, es que el arte tiene que estar visto mucho por personas que están pasando un día a modo de supervivencia. Y ese modo de supervivencia impide en muchas circunstancias que se detengan a apreciar, a hacer reflexión, a ver las cosas más allá, un paso más allá de su modus operandi, precisamente porque deja de ser relevante, porque una persona con hambre no aprende directamente. Y creo que esa es la gran barrera de los países Ahí se te fue el audio. A ver si concluye la idea. creo que esa es la gran barrera en sentido general de los países en vía de desarrollo. Poder sustentar un arte que todo el mundo aprecie y al mismo tiempo sacar a las personas de su modo de supervivencia para que puedan apreciarlo. Eh, y esa sería, creo, la gran barrera. Y los países que se caracterizan, los países que se caracterizan mucho por el arte. Bueno, gracias, José Eduardo. Se te ha ido el audio un par de veces, pero el tiempo nos venció. José Eduardo dice, con hambre no se aprende, algo así. Alguien que tenga con hambre no aprende. En Dajabón siempre yo oí decir, el mal comido no piensa, que es prácticamente lo mismo, solo dicho en un tono más popular. Bueno, gracias, José Eduardo, por estar con nosotros. Dado que Jacinto me presentó una queja, voy a compartir un poema de lo de Jacinto, que viene en esta antología. Jacinto y David López, que hacen parte del colectivo Poeta de la Cafetera, vienen de publicar un libro muy interesante, Versos Inspirados. Ambos son practicantes de la teología, son diáconos en la Iglesia Católica, y entonces siempre su creación literaria tiene ese acento, ese sello, necesariamente no de lo místico, pero bastante bien inspirado. Y Jacinto nos comparte en esta antología un texto poético, Tiempos difíciles. Hace tiempo que vengo persiguiendo al amor, siguiendo sus pasos de cerca, mientras voy caminando hacia la profundidad de mi alma, buscando la calma en medio del dolor, momentos que van dejando sus grietas por el paso de la tormenta en esta vida que me tocó abrazar. No quisiera dejar de cargar esta pesada cruz. La llevaré mientras esté caminando hacia la redención. Gracias a don Jacinto por entregarnos este poema para la antología Poeta de la Cafetera. Gracias a José Eduardo por compartir con nosotros estas reflexiones en su primera entrega en Voz para el Cambio. Esperamos tenerlo acá como un contertulio regular en Voz para el Cambio y tenerlo más presente en Poeta de la Cafetera. Vamos a pausar y retornamos con Sharinet Perdomo y Maritili Socia, dos jóvenes
que van a continuar la conversación aquí en Voz para el Cambio. Saludos para la novia de José Eduardo, que anda por ahí brechando, controlando lo suyo, controlando lo suyo. Muy bien. Gracias, José Eduardo. Natanael, Nos vemos pausamos. todo el día y gracias. Un placer. Gracias. Pausamos, Natanael.